tal, mi querido amigo televidente? Muy buenas tardes. Efectivamente, usted ha llegado a esta casa que se llama Buena Vida y usted es el invitado más importante que tenemos hoy aquí en nuestra casa. Así que pase adelante, póngase cómodo. Y si está listo, vamos a comenzar realmente un programa maravilloso que hemos preparado junto a mi gran equipo de producción que tengo, que los admiro, los quiero mucho y los abrazo, porque realmente nosotros solos no podemos hacer esto. Hay un equipo de técnicos detrás de las cámaras, en todos los botoncitos que hay que apretar para que realmente nosotros tengamos la oportunidad de conectarnos con usted. Y también un equipo de producción que entre todos tenemos la inteligencia colectiva de aportar todas las ideas que desarrollamos aquí en nuestra casa todos los días. Por ejemplo, cuando alimentamos los rencores, ¿qué sucede? Con el paso de los años en que las personas sienten rencor todavía por un hecho que sucedió con una persona en específico, pues ¿sabe qué sucede? Que morimos poco a poco y usted no se da cuenta. ¿Cómo realmente afecta esta emoción contenida de resentimiento y rencor a nuestros órganos y sistemas? ¿Qué enfermedades se pueden diagnosticar por ese hecho que quizás usted lo ve simple, pero que no lo es? Es complejo, el hecho de tener y albergar rencores. Vamos a hablar de ese tema con un médico, con un especialista. Estaba en la cima de su carrera como estilista, conocido como el estilista de las celebridades. Y realmente lo dejó todo, absolutamente todo, por una razón. Porque simplemente entendió que amar y atender a su madre era su prioridad. Y tenemos la historia inspiradora de Miguel. Y como una organización nacional le ha hecho tributo a él por hacer este gesto que realmente es invaluable. Le tenemos realmente una información acerca de cómo convertir su pastel en una verdadera obra de arte. Y eso va a pasar aquí con Frudeco, en la cocina de Buena Vida. ¿Cómo podemos hacer obras de arte a partir de un pastel o un cake, como decimos en Cuba? Y le vamos a hablar sobre realmente cuáles son los beneficios de las artes como terapia, especialmente para los adultos mayores. ¿Pero qué tipo de arte me refiero? Y si usted realmente no lo está considerando, hoy yo le voy a animar para que lo tome en cuenta y vea cómo le va a cambiar el proceso por el cual usted está pasando. Quizás usted está enfrentando una pérdida, se siente solo, está con un diagnóstico difícil que le ha hecho su médico, y a través del arte se puede canalizar todo eso. Y no importa si nunca antes lo había hecho, no hay que ser artista. Sencillamente hay que tener la actitud de participar en esta terapia del arte. Como cada día, a esta hora, usted y yo hacemos así, clic, nos conectamos. Yo soy su doctora Marixa Fuentes y comienza ahora Buena Vida. Las noticias que hemos preparado y le tengo para usted en el día de hoy, le quiero comentar que las autoridades médicas insisten en la importancia, obviamente, de lo que ya usted sabe y debe aplicar, el nasobuco en la escuela de los niños. Tanto maestros como estudiantes deben entender lo vital que es mantenerse protegido ahora que los niños comienzan su regreso a las aulas. La batalla en relación a las restricciones y precauciones continúa siendo un problema grave en el estado de la Florida, creando incluso divisiones dentro de las mismas familias porque tienen opiniones diferentes, mientras los debates políticos, ya usted sabe que continúan. Una cosa es segura, esta pandemia usted sabe que no ha terminado y que cada vez se encuentran más variantes de este virus que se ha modificado muchas veces, y usted sabe realmente cuáles son las formas de cuidarse. Al igual que los otros cítricos, los beneficios del lulo son diversos porque contiene minerales y vitaminas nutritivas. Es una excelente fuente de fibra dietética llamada pepsina, ideal para el proceso de la digestión.
trata otros trastornos comunes, por ejemplo, como la inflamación, el estreñimiento, las diarreas. Y cuando consumimos esta fruta que se llama lulo, impulsamos la circulación en la sangre. Contiene además minerales como el hierro, el cual es fundamental para el flujo de oxígeno en el cuerpo. Posee una importante fuente también de calcio y fósforo, que son vitales componentes para mantener, por ejemplo, los huesos fuertes. Así que, aún así, con el pasar de los años, esto podría traerle buenos beneficios a consumir lulo. Un nuevo estudio ha descubierto que un suplemento tan popular podría tener consecuencias desgarradoras y negativas en quienes lo toman. Este suplemento es omega 3. Los resultados del análisis revelaron que las personas con riesgo, por ejemplo, de padecer enfermedades del corazón y triglicéridos elevados tratados con suplementos de ácidos grasos llamados omega 3, tienen una incidencia muy importante, mayor, de sufrir una condición que se llama fibrilación auricular, es decir, lo que se conoce como arritmia cardíaca sostenida, convirtiéndola en el trastorno cardíaco con mayor mortalidad en el mundo entero. Hay que recordar que los síntomas de una fibrilación auricular son las palpitaciones, la debilidad, el aturdimiento, mareos, fatiga. Así que es importante consultar con su médico cardiólogo si decide tomar omega 3 y sobre todo qué tipo de omega 3 compra, porque no todos los omega 3 que venden en las farmacias son beneficiosos. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que yo quiero que usted entienda perfectamente cómo sucede, porque se llama sincronización de nuestro cuerpo. Cómo se sincroniza la mente, las emociones, el espíritu con el diagnóstico de una enfermedad. ¿Qué sucede cuando estamos alimentando y nutriendo una emoción tan destructiva como son, por ejemplo, los rencores? ¿Sabe usted que puede estar enfermando sus órganos y sistemas poco a poco? Lo que se llama morir de a poquito. Vamos a hablar de este tema que quizás parece superficial, pero que la evidencia lo constata todos los días. Especialista en medicina integrativa o medicina funcional, el doctor Federico Martínez. Tengo el privilegio de tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctora Fuentes? Aquí con mucho deseo de poder clarificar diferentes conceptos que son muy importantes para nuestra población, nuestra comunidad. Hace 20 años, tengo aquí mi vasito de agua, usted busca el suyo. Hace 20 años, 25, 30 años, a ningún médico, yo en la escuela médica no lo aprendí, no se le decía que las emociones las reciben todas las células de nuestros órganos y sistemas, las positivas y las negativas. Así es. Ahora, el rencor, ¿qué órganos enferma? ¿Cuáles son los diagnósticos que se hacen? Exactamente. Bueno, se ha hecho diferentes estudios, como lo has mencionado, y por lo menos el 50%, hay otros estudios que demuestran que hasta el 80% de las enfermedades tienen emociones ocultas. ¿A qué me refiero con emociones ocultas? Por ejemplo, el miedo, el temor, el rencor, esas actitudes conflictivas, las inseguridades, que son muy comunes, como tú sabes. Y todo eso origina enfermedades que van desde una fatiga adrenal, por ejemplo, personas que se sienten sumamente cansadas, sumamente agobiadas. Por otro lado, enfermedades cardiovasculares, en que la que destaca más es la hipertensión arterial. Por otro lado, también trastornos gástricos, problemas, por ejemplo, diferentes tipos por ejemplo, inflamaciones en el colon, también existe problemas, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico, etcétera, y que ocasionan una cantidad de trastornos. Ahora, lógicamente, un sistema que es muy, pero muy afectado es el tema inmunológico. Las defensas. Exactamente, porque el sistema inmunológico, tú sabes que cuando uno tiene este tipo de rencores, este tipo de estrés, ¿no? Tú sabes que el estrés es el flagelo de las comunidades, el flagelo de este mundo moderno, ocasiona pues la liberación de cortisol, y el cortisol deprime nuestro sistema inmunológico y da origen a una cantidad de enfermedades. Estamos viendo, por ejemplo, una epidemia de enfermedades autoinmunes actualmente. Sí. Es una epidemia increíble, claro. Vamos a mencionar algunas de ellas. Hay otros factores también, por supuesto, pero sí, eso está incrementando, y creemos que el estrés, que realmente es
digamos, factor inflamatorio muy grande está produciendo estas enfermedades. Hay dos cosas que quiero que aclaremos para que nuestra audiencia, sobre todo los adultos mayores, entiendan por dónde vamos. Porque yo sé que muchos adultos mayores están en su casa, están retirados o jubilados y dicen, pero si yo no tengo estrés. El solo hecho de albergar emociones negativas ya es un factor estresor para los órganos y sistemas y para las células de nuestro cuerpo. Así es. Hay realmente una epidemia de diagnósticos en las oficinas médicas de enfermedades autoinmunes. Eso quiere decir que nuestro propio sistema, el sistema de defensa suyo que debería defenderlo, está autoenfermando sus órganos y sistemas. ¿Como cuáles, doctor? Por ejemplo, yo veo muchos pacientes que vienen con diferentes tipos de síntomas pero muy generales, y cuando le hacemos los exámenes tienen anticuerpos antinucleares positivos, por ejemplo, ¿no? Y eso puede dar origen a la enfermedad, por ejemplo, como lupus, ¿no? Hay otras enfermedades como el Hashimoto, ¿no? Que se origina de diferentes tipos de anticuerpos que atacan a nuestra tiroides y que lo vuelven a la persona hipotiroidea. Eso se ve con mucha frecuencia. Y cuando uno analiza la historia clínica de estos pacientes, siempre hay factores emocionales, y el paciente mismo recuerda, sí, pero yo tuve este evento traumático en mi vida, un divorcio o de pronto la pérdida de un familiar, etc. ¿La fibromialgia? La fibromialgia es otro muy común, ¿no? Que nosotros vemos en la práctica clínica. ¿La alopecia? La alopecia es con menos frecuencia, pero sí. Por ejemplo, los trastornos tiroideos son muy... La tiroides. Sí. Hay mucho diagnóstico de trastornos en la glándula tiroides. Ahora, tengo que mencionarte también de que existen otros factores que también están jugando en el aspecto nutritivo, en el aspecto del microbioma intestinal. Hay una cantidad de factores, pero el estrés es, como vuelvo a repetir, el flagelo del mundo moderno y es muy inflamatorio. Gracias, doctor Federico, por estar aquí con nosotros. El doctor Federico Martínez, me encanta que venga, lo voy a invitar muchas veces más porque hay mucho de qué hablar para realmente crear la armonía entre la mente, los sentimientos, las emociones, el espíritu y la prevención de enfermedades crónicas. Vamos a hablar a continuación, me voy tomando agüita, le invito a que usted también tome agua, sobre la historia de un hombre que yo quiero y admiro muchísimo porque ha tenido como prioridad realmente en un momento de su vida el hecho de renunciar a todo para cuidar a su madre. Ya volvemos.